Grupo encargo. Memoria virtual. Capítulo 3. Estructura de la tabla de páginas. En la paginación, el mecanismo básico de la lectura de una palabra, grupo de datos, en la memoria, requiere traducir una dirección virtual para obtener una dirección real o física. Este procedimiento se realiza gracias a la tabla de páginas. La dirección virtual o lógica está conformada por un número de página y un desplazamiento. Por su lado, la dirección física está constituida por un número de marco y un desplazamiento. Una característica de las tablas de páginas es que su longitud varía según el tamaño del proceso. Por tal motivo, no es posible almacenar los procesos en registros, porque excedería la capacidad de estos. Así pues, el proceso debe estar siempre en memoria principal para poder ser accedido. Observemos la implementación en hardware de esta estructura. La primera sección, correspondiente al programa, contiene la dirección virtual. El nivel medio de la estructura lo fundamenta la paginación. Aquí se encuentra el puntero a la tabla de páginas, la tabla de páginas, y la dirección física o real. Por último, se encuentra la memoria principal o RAM, que es donde llegará el fragmento de proceso para poder ser ejecutado. Pero, ¿cómo funciona esta estructura? Todo inicia con la dirección virtual. El número de página contiene el índice para buscar el marco o división de memoria RAM correspondiente. El desplazamiento de esta dirección lógica se transfiere al desplazamiento de la entrada de la tabla de páginas, para luego calcular la dirección real. Pasando ya a la fase de paginación, se habilita un registro que almacena la dirección de inicio de la tabla, realizando una función sumatoria con el número de página y el registro. Se obtiene el número de marco o posición de memoria. De esta manera, se tiene ya el número de marco y desplazamiento, que al efectuar el cálculo respectivo, se conoce exactamente la posición en memoria RAM que va a ocupar la página del proceso. Como sabemos, para ejecutar un proceso basta tener un fragmento de él. Pero, para cada ejecución, es importante que en la memoria principal esté siempre la entrada de la tabla de página, y el fragmento a ejecutar. Existen algunos procesadores que manejan un esquema de dos niveles para organizar las tablas de páginas. Aquí se tiene un directorio, donde cada entrada es una tabla de página. Prácticamente un vector dentro de un vector, una matriz. Un enfoque alternativo a la estructura de la tabla de páginas, es la tabla de páginas invertida, cuyo mecanismo es: se encuentra la dirección virtual, donde el número de páginas será sometido a un proceso de dispersión, que calcula una dirección o posición en función al contenido de datos que tenga. Después, el número de página modificado pasa a una tabla de dispersión, que tiene un puntero hacia la tabla de páginas invertida, para indicar diversas posiciones. La tabla de páginas invertida contiene una entrada de tabla por cada tabla de página, ubicada en la memoria principal. Así que se necesita una parte fija de la memoria RAM para las tablas. Teniendo en cuenta esto, se puede dar que varias direcciones de memoria corresponda a una misma entrada de tabla de dispersión, ocasionando colisiones. Para solucionar el problema, se hace uso de técnicas de encadenamiento, que gestiona las direcciones para evitar la pérdida de información y tiempo. Diferencias entre las dos implementaciones. En tabla de páginas, existe una entrada de tabla por cada página ubicada en memoria virtual. Mientras que en la tabla de páginas invertida, cada entrada de la tabla le corresponde a una página ubicada en la memoria principal. Grupo encargo. Buffer de traducción adelantada. El buffer de traducción adelantada o TLB, por sus siglas en inglés, Translation Look-Aside Buffer, es una caché, por lo general totalmente asociativa por conjuntos, cuyas entradas contienen, en el campo de la etiqueta, el número de página virtual y en el campo del dato, el número de página física y los bits de control. Un tamaño de página mayor hace que más memoria pueda estar mapeada con una entrada, por lo que se reduce el número de fallos en el buffer de traducción adelantada. Hay buffer de traducción adelantada unificadas y separadas, que hacen referencia a datos e instrucciones respectivamente. En la nota podemos observar valores típicos de parámetros, que caracterizan al TLB.
Toda referencia a memoria virtual es capaz o puede generar dos accesos a la memoria. Uno para obtener la entrada de la tabla de páginas correspondiente. Y otro tipo de acceso para obtener el dato deseado. Un esquema sencillo de memoria virtual podría tener el efecto de doblar el tiempo de acceso a la memoria. Y para solucionar este problema, la mayoría de los esquemas de memoria virtual hacen uso de una caché especial para las entradas de la tabla de páginas, esto es el buffer de traducción adelantada. Entonces, esta caché funciona del mismo modo que una memoria caché y contiene aquellas entradas de la tabla de páginas usadas hace menos tiempo. Para entender más este concepto, vamos a evaluar el modo de operación del TLB. Dada una dirección virtual, el procesador examinará primero la TLB. Si la entrada de la tabla de páginas buscada está presente, es decir, un acierto en la TLB, se obtiene el número de marco y se forma la dirección real. Si la entrada de la tabla de páginas no se encuentra, hay un fallo en la TLB. Entonces, el procesador emplea el número de página como índice, para buscar en la tabla de páginas del proceso, y examinar la entrada correspondiente de la tabla de páginas. Primero comprueba que la página esté en la memoria principal. Si no está, se produce un fallo en el acceso a la memoria, llamado fallo de página. Si está, el procesador actualiza la TLB para incluir esta nueva entrada de la tabla de páginas. Grupo encargo. Último capítulo. Tamaño de página. El diseño del tamaño de página está relacionado con el tamaño de la memoria física principal. Al tiempo que la memoria principal se hace mayor, el espacio de direcciones que emplean las aplicaciones crecerá. Esto es más evidente en las computadoras personales y estaciones de trabajo, donde las aplicaciones se hacen cada vez más complejas. Si el tamaño de página es muy pequeño, normalmente estarán disponibles en la memoria principal un gran número de páginas para cada proceso. Luego de un tiempo, todas las páginas de la memoria contendrán parte de las referencias más recientes del proceso, y la tasa de fallos de página será inferior. Características. Cuanto menor sea el tamaño de página, menor será la cantidad de fragmentación interna. Es positivo reducir la fragmentación interna para optimizar el uso de la memoria principal. Por otra parte, mayor será el número de páginas necesarias por proceso. Esto significa que las tablas de páginas que se necesitan por proceso serán mayores. Se pueden presentar dos fallos de página para una única referencia a la memoria. Uno para traer la parte necesaria de la tabla de páginas, y el otro para traer la página del proceso. Cada vez que se incrementa el tamaño de la página, al contrario de cuando el tamaño de página es menor, cada página individual contendrá posiciones cada vez más distantes de cualquier referencia reciente, y además, se empezará a aumentar la tasa de fallos de página, que comenzará a bajar hasta que el tamaño de página se aproxime al tamaño del proceso. Sin embargo, cuando una sola página abarca todo el proceso, no se producen fallos de página. Características. Múltiples tamaños de página proporcionan la flexibilidad necesaria para usar un TLB eficazmente. Las páginas grandes se pueden utilizar para traducir instrucciones de programa. Las páginas de pequeño tamaño se pueden emplear para las pilas de los hilos. La mayoría de los sistemas operativos favorecen el uso de un solo tipo de página. Ahora analicemos la tasa de fallo de página con respecto a diferentes variables. Primero, el comportamiento ante el tamaño de procesos. Al observar la gráfica se concluye que la tasa de fallos de página comenzará a bajar cuando finalmente el tamaño de página se aproxime al tamaño de todo proceso P. Cabe recordar que, cuando una única página abarca todo el proceso, no hay fallos de página. En esta segunda gráfica se analiza la tasa de fallo de página con respecto al número de marcos. De acuerdo a esto se tiene que la tasa de fallo de página es también determinada por el número de marcos asignados por el proceso. Luego, las fallas de página tienden a un valor alto cuando W marcos son asignados. Por otra parte, la tasa tiende a 0 cuando el número de marcos, n, es tal que un proceso está completamente en memoria.